cuando ustedes puedan y las otras personas que no se puedan conectar ahorita pues también tengan el acceso perfectamente. Bueno, un placer saludarlos muchachos, hace rato no nos veíamos. Por estos temas de la pandemia, por estos temas del autocuidado que debemos tener. Ustedes saben pues que la directriz de la universidad fue migrar esos procesos a educación virtual, a educación remota, y pues estamos tratando de adecuarnos también a un modelo que nos tomó por sorpresa, ¿no? En ese sentido hemos utilizado pues el correo, la plataforma Q10 como uno de los mecanismos para desarrollar estos procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y también por solicitud de ustedes pues hoy vamos a vernos y vamos a programar también los próximos encuentros, ya que hay que proyectar pues todo lo que tiene que ver con el cierre también del semestre, ¿no? Ustedes saben que vamos hasta el 5, el semestre terminaría el 5 de junio, ¿no? Que sería viernes, y a nosotros entonces nos quedarían básicamente 2 clases, dada la metodología que utilizamos de vernos cada 15 días 2 horas. Listo, entonces de eso les quiero hablar el día de hoy. Quiero hablarles, creo que ya están viendo mi pantalla, ¿no? La presentación, en la cual quiero tocar con ustedes 3 puntos específicamente el día de hoy. Listo. Lo primero es hablarles de las clases restantes y el plan de trabajo, de qué es lo que vamos a hacer en nuestras clases. Segundo, vamos a hablar del momento evaluativo número 2. Y tercero, vamos a hablar de un temita de investigación, un tema nuevo, que está pues ligado como con nuestro currículo, que está ligado como con nuestro plan de estudios, que es todo lo que tiene que ver con el tipo de investigación cuantitativa en el marco pues de la metodología de investigación. Bueno, en ese orden de ideas, también pues, a solicitud de ustedes, voy a en este momento explicarles pues el tema de las clases, ¿no? Y explicarles también porque tuve la posibilidad de revisar el trabajo de la novela que les dejé, la de los asesinatos de la Rue Morgue, y seguramente hay un montón de dudas alrededor de ese trabajo, ¿no? Entonces, para resolver esas dudas también les tengo una propuesta en términos de la evaluación. ¿Listo? No se preocupen. Entonces vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos puntos. Ahorita abro el micrófono para que ustedes me cuenten pues como sus dudas, para que ustedes me hagan preguntas, para que ustedes me digan pues cuáles son como esas inquietudes, las vamos resolviendo y vamos desarrollando punto a punto. Bueno, entonces, primer punto, ¿cuáles son las clases restantes y cuál sería el plan de trabajo? Aquí está en esta presentación que también les voy a mandar. Nos quedan 3 clases, incluyendo esta, clases, digamos, virtuales. Vamos a tener el día de hoy, mayo 1, el mayo 15 y el mayo 29. Listo, yo les había dicho a ustedes que si no podían conectarse el día de hoy por alguna razón, yo también estoy atento a abrir el espacio dentro de 8 días, no hay ningún inconveniente, como para que tengamos la información todos, para que ustedes escuchen de primera mano, para que ustedes o los que no se pudieron conectar el día de hoy, pues también tengan la posibilidad de revisar estos acuerdos y demás. Entonces, yo les confirmaría, listo, yo les confirmaría si dentro de 8 días quienes puedan lo mismo, se puedan conectar como para seguir hablando pues como de esta información, no para adelantar tema porque las fechas oficiales son estas, sino para tener, digamos, este mismo espacio, digamos, en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera, dentro de 8 días con quienes no pudieron estar, también estoy, digamos, abierto a esa posibilidad. Entonces, las clases que nos quedan son el 1 de mayo, 15 de mayo y 29 de mayo. Serían 3 clases, cada clase de 2 horas, como lo habíamos pactado, ¿no? Obviamente, la metodología de trabajo virtual no quiere decir que vamos a estar conectados en una videoconferencia 2 horas. Eso es totalmente antipedagógico y eso no genera procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Si vamos a tener unas conferencias, vamos a conectar unos 20, 30 minutos y luego les dejaré yo unas lecturas o unos materiales complementarios y algunas actividades como ustedes de manera juiciosa la han venido haciendo en la plataforma. ¿Listo? Entonces, el 1 de mayo que vamos a ver, pues vamos a hablar hoy del enfoque cuantitativo de la investigación y vamos a ponernos de acuerdo sobre la entrega del momento evaluativo número 2. Listo, que para eso yo les tengo una propuesta. Las actividades, pues básicamente presentar este plan de trabajo del momento evaluativo número 2 y presentar el tema, el enfoque cuantitativo de la investigación. Listo. El 15 de mayo, que sería la siguiente clase, que sería la segunda que nos resta, vamos a hablar de los enfoques mixtos de la investigación. Recuerden que estamos hablando de metodologías de la investigación. Y a partir de eso, pues vamos a desarrollar 2 actividades, pues presentamos el material, hacemos la videoconferencia, desarrollamos un taller y los recursos complementarios. ¿Listo? Y finalmente, el 29 de mayo, pues vamos a hablar
de diseño de metodologías de investigación, vamos a hablar de tipos de investigación en términos generales, fases metodológicas y los instrumentos que se pueden utilizar en un proyecto de investigación. Entonces allí vamos a desarrollar también una presentación y vamos a plantearnos la entrega del tercer momento evaluativo, que la fecha máxima sería más o menos hasta el 5 de junio o un poquito más, eso dependerá de lo que podamos hablar ese día 29. Para el 29 no es que haya que entregar ese parcial, no. Para el 29 ya nos ponemos de acuerdo para la fecha y yo les diría en qué consiste la entrega de ese producto denominado momento evaluativo número 3. Entonces, esto básicamente es lo que nos hace falta. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Para pasar al segundo punto y ya los escucho. El momento evaluativo número 2. Mi propuesta para el segundo parcial o el segundo corte, como le quieran denominar, o el momento evaluativo número 2, es tener en cuenta las dos notas de dos trabajos que ustedes ya vienen realizando. Uno, la actividad del mapa conceptual, que esa ya que la califica el día de hoy. Si ustedes revisan en sus comentarios de la entrega de ese trabajo, ya tienen su nota correspondiente al mapa conceptual. Esa, digamos, la tendríamos en cuenta para este segundo momento evaluativo. Y dos, el trabajo del análisis de la novela Los asesinatos de la Rue Morgue. ¿Listo? Entonces, básicamente podemos cumplir el segundo parcial con estas dos actividades. ¿Qué propongo yo? Obviamente van a surgir dudas alrededor de lo de la novela, alrededor de lo de ese trabajo. Entonces, dar un plazo de otra semana, ¿cierto? Hasta el viernes 8 de mayo, para que quienes quieran corregir, porque hoy tuve la posibilidad de corregir, ya me enviaron cuatro trabajos de esos, quienes quieran corregir, quienes quieran mejorarlo, lo puedan hacer, o quienes no han tenido la posibilidad de presentarlo, lo puedan hacer también. Listo. Fecha máxima, hasta el viernes 8 de mayo a medianoche, yo activaré pues ahí en la Q10 el módulo de entrega. ¿Cómo me imagino yo esto en términos de porcentajes? Digamos que el mapa conceptual nos valga un 10% de ese segundo parcial y el 20% sale del trabajo de los asesinatos de la Rue Morgue y eso nos da un 30% para esta calificación. Listo. Esa es mi propuesta para el segundo parcial, es decir, tomar las notas de los trabajos que ustedes ya han hecho, porque no se trata de enviar trabajos por enviar, sino que eso ustedes lo tengan claro, que eso se pueda calificar y que eso obviamente se refleje en un proceso de aprendizaje. El mapa conceptual a todos les fue muy bien, hubo una apropiación de los tipos de investigación, eso me pareció excelente, desarrollaron esa competencia, igual tuvimos muy buen tiempo para realizarlo. Y lo otro es que el trabajo de la Rue Morgue, pues si representa alguna dificultad, algunas dudas, como les dije yo, mi propuesta es calificarlo como parte del segundo parcial y que la entrega sea máximo para la próxima semana, el viernes 8 de mayo. Listo. Total, un 30% de este segundo parcial. Bueno, ahora bien, los escucho. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué me quieren preguntar? Con mucho gusto. Por favor, por el chat me van pidiendo la palabra para ayudarla. ¿Listo? Abro el micrófono para escuchar a los muchachos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Hola, pues con Sebastián Sebastián. Ospina, sí. Pues es que el tema de nosotros, de todos los del grupo y eso, Uh-huh. es que teníamos problemas con el tema del aprendizaje, que no entendíamos bien lo del tema de los documentos que usted nos pasaba en el Q10. Uh-huh. Entonces, pues como los profesores que nosotros tenemos, vemos siempre en videoconferencias y Uh-huh. siempre nos explican todo. Entonces siempre era como, bueno, entonces leemos esto y así entendemos y pues por mi parte, pues yo personalmente yo Uh-huh. no entendía muy bien y no me ponía pues a ponerme un documento a leer por leer, ¿sí me Uh-huh. entiende? Claro. Entonces no podía hacer eso y pues hacer el trabajo así por leer, pues para hacerlo no. Uh-huh. Entonces no me daba el aprendizaje, entonces no sé cómo estaríamos tomando eso ahí. Y el tema de las clases, pues usted dice que solamente veríamos 3 clases ya para este semestre, ¿no? Uh-huh. Pues entonces no sé si vernos todos los días, pero de media hora, pues de todos los días, no, todos los viernes, cada media hora, y usted nos explica cada tema y así nos iremos yendo, pues no sé. O sea, la propuesta suya, Sebastián, es que veamos clase, digamos, una horita, por decirlo así, de aquí a que acabemos, no cada 15 días, Sí, para hacer como para resolver explicaciones. las dudas.
Ah, ok, para resolver dudas, para hacer explicaciones y para sobre las lecturas y los documentos que yo he enviado. Sí, o que usted Ujú, nos explique más o menos ese tema o cosas así, ujú, porque como le digo, los profesores que nosotros tenemos siempre nos explican todo así con diapositivas, nos ujú, van enseñando todo, y entonces así nos va como entrando más el aprendizaje. ujú. Correcto, listo. Me parece bien y lo voy a adoptar. Entonces hagamos una cosa. Mantengamos estas fechas, ¿no? Mantengamos las fechas que están aquí en la presentación y podemos mantener estas fechas. Y yo hago videoconferencias si quieren, digamos, el 8 haríamos videoconferencia de los temas que ya les mandé, por ejemplo, el 8 y el 22, digamos. Mantenemos las fechas y el 8 y el 22 de mayo hacemos el complemento de las explicaciones de los temas que ya hemos abordado, ¿les parece? Como para que obviamente haya un refuerzo y obviamente haya una explicación de lo que ya se ha enviado, de lo que ya se ha trabajado. E insisto, como esto va a quedar grabado, yo les envío el link para que ustedes miren la videoconferencia. Pues sí, profe, pues que, pues igual yo no he mandado los dos trabajos que Ujú, usted anteriormente los ha puesto, ujú, porque pues no entendían, pues leer un documento por leer sin saber qué es lo que está diciendo, ver videos, pues la verdad no me entra como el conocimiento así, entonces por eso le envié el correíto y le dije ujú, que pues para que nos viéramos por videoconferencia, para que nos explicara cómo vamos a seguir haciendo todo esto, pues porque pues, ya llevamos varias clases sin poder saber qué es lo que vamos a hacer en adelante. Y pues ujú. la verdad necesitamos pues pasar la materia y tener el aprendizaje para más adelante. Sí, claro. Muy bien, entonces podemos llegar a ese acuerdo, listo. Mantenemos las fechas de los encuentros y lo que es el 8 de mayo y el 22 complementamos con las presentaciones o las conferencias virtuales explicando el material de trabajo que ya he enviado y el que seguiré enviando, ¿no? Listo, Muy profe. bien, muy bien. ¿Quién más quiere compartir alguna duda, algún comentario? Profe, qué pena, una preguntita, es que llegué tarde por problemas de conexión. Sí, señor. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para enviar la segunda actividad? Ok, listo. Ya le respondo la pregunta cuando hablemos del segundo parcial porque es que van amarraditas. Ya le respondo. Si alguien Listo. más tiene otro comentario o de una vez hablamos de la segunda entrega, del segundo corte. Ah, listo, dale, gracias. Listo, Juan Manuel. Profe, ¿qué César, posibilidad sí. hay de que de pronto usted nos explique un poquito sobre lo que estamos viendo en esta segunda entrega, por así decirlo, de un taller? Porque como dice el compañero Sebastián, pues yo estoy en las mismas. Yo entré y Ujú, miré el video y es como si no entendiera un carajo lo que me están diciendo. Entonces, pues no se justifica que de pronto nosotros nos sentemos a ver un video y contestemos unas preguntas por contestarlas. Pues no ujú. le veo lógica. Ok, sí. Ya, si quieren voy a explicar entonces el tema, no hay problema. Listo. Ok, entonces, si no hay más comentarios respecto a eso, ya llegamos a este par de acuerdos. El segundo parcial, ¿qué les parece la propuesta que les traje de segundo parcial? Que sea, uno, la entrega del mapa conceptual que ya hicieron y dos, la entrega hasta el 8 de mayo del trabajo de la novela de los asesinatos de la Rue Morgue. ¿Les parece? Sí, profe, Ok, pues a mí me parece bien. listo. ¿Quién más? ¿Están de Sí, acuerdo? sí, Profe, sí, a profesor. mí me parece bien, pero sí tener como un poco de claridad sobre la actividad de la morgue, porque sí me quedaron varias dudas sobre esa actividad. No sé qué habrá que hacer bien ahí. Ok, también la voy a explicar entonces. Perfecto. Dale, gracias. Perfecto, listo. Muy bien, entonces pactamos la entrega del segundo parcial. Entonces, para darle, ahí para que tomen nota, por favor, entonces, voy a dejar de compartir pantalla un segundito. Listo. Entonces, ¿qué temas estamos viendo?
Los temas que estamos viendo en metodología de la investigación están en relación, y vamos a hablar de las 2 lecciones que tenemos allí en la Q10, ¿listo? Para que ustedes tengan en cuenta estos conceptos. Bueno, básicamente estamos hablando de tipos de investigación. Cuando hablamos de metodología de la investigación, estamos hablando de tipos de investigación. Esos tipos de investigación tienen que ver con los enfoques o las maneras como uno monta los proyectos, ¿listo? Como uno monta los proyectos, y como ustedes bien lo han expuesto en sus mapas conceptuales, y eso lo hicieron de manera correcta, se lo hicieron y les fue muy bien con ese entregable. Hay diversos tipos de investigación y hay diversos enfoques que nos permiten entonces desarrollar algunos métodos, ¿listo? Y aquí les voy a compartir nuevamente la pantalla. Segundito. De ese documento que ustedes hacen alusión, ¿cierto? Del documento que ustedes hacen alusión, donde se establecen diversos tipos de investigación. Bueno, los tipos de investigación, para que lo tengan en cuenta, responden a la siguiente pregunta: ¿cómo hacer el proyecto? ¿Cómo hacer la investigación? ¿Cómo hacer el trabajo? Ya sea un trabajo de grado, ya sea una, digámoslo así, una propuesta investigativa. Ya ustedes tienen algunos antecedentes cuando nos vimos en cuanto a la formulación de preguntas, de objetivos, ¿cierto? Como toda una estructura previa relacionada con las formas de hacer investigación. Entonces, en ese documento, tipos, métodos y estrategias de investigación científica, que es el tema grueso que estamos viendo, ¿cierto? Básicamente, los autores, Málaga, Vera y Ramos, o Olivero y Ramos, están abordando los tipos y las formas de hacer proyectos, los tipos y las formas de hacer investigación. Listo. Entonces él habla de unos tipos de investigación, y acá los pueden ver ustedes, y que, insisto, ustedes resumieron de manera muy efectiva en los mapas conceptuales. Tipo de investigación básica. La investigación básica tiene como objetivo mejorar el conocimiento. Es la investigación científica, es cuando un científico hace un descubrimiento, hace una invención. Ahorita, por ejemplo, la investigación básica que deben estar haciendo para crear la vacuna contra el COVID-19 hace alusión a eso. A partir de procesos de experimentación, se crean nuevos experimentos, se crean nuevos inventos, se crean vacunas, se crean remedios, se crea toda una serie de aspectos asociados a la vida del ser humano. Entonces, una investigación básica tiene como propósito mejorar la vida del ser humano, desarrollar conocimientos, desarrollar productos, desarrollar servicios. ¿Listo? Aquí ustedes tienen el documento. Otro tipo de investigación es la investigación estratégica. Dice, tiene como objetivo entender los procesos relevantes para los sectores productivos. La investigación estratégica está muy ligada, por ejemplo, a las intervenciones que hacemos a las empresas, a las intervenciones que hacemos a las instituciones que ya están creadas, las investigaciones que hacen, por ejemplo, las organizaciones cuando hablan, la CEPAL, por ejemplo, cuando habla el Ministerio de Educación, el gobierno, la OCDE, ¿cierto? Son instituciones que empiezan a hacer investigaciones estratégicas para mirar cómo estamos en Producto Interno Bruto, en crecimiento económico, en desarrollo social. Esas son las investigaciones de carácter estratégico, porque nos permiten entonces tomar decisiones en términos productivos y en términos estratégicos, como su nombre lo indica. Entonces, ese tipo de investigación también es muy pertinente, porque nos ayuda, por ejemplo, y ustedes que están en el tema de los sistemas y de la tecnología, a tomar decisiones adecuadas sobre qué proyecto tecnológico crear, qué proyecto. Ahorita todas las cosas son smart, ¿no? Son inteligentes. Hacer investigaciones sobre la tecnología inteligente es bien interesante, porque es pensar en qué nuevos productos, cómo estamos solucionándole la vida a la gente, por ejemplo, y cómo estamos nosotros respondiendo a una serie de exigencias y de necesidades de un sector específico. ¿Listo? Entonces, eso es una investigación estratégica, entender procesos relevantes para la sociedad, para la productividad. ¿Listo? Una investigación aplicada es cuando, por ejemplo, nosotros encontramos un barrio, encontramos una empresa, encontramos una casa, encontramos un hogar, encontramos un conjunto de personas y tienen un problema. Y la investigación aplicada básicamente crea nuevas tecnologías o crea nuevas formas para solucionar esos problemas. Por ejemplo, ustedes pueden hacer una investigación aplicada en una empresa que requiera un software contable. Ustedes pueden hacer una investigación aplicada en una empresa que requiera un software de matrículas en una universidad, por ejemplo. Eso es una investigación aplicada, el desarrollo de tecnologías, procesos y
productos que ayuden a mejorar las condiciones de vida y las problemáticas presentes en una institución, en un grupo de personas y en un barrio, por ejemplo, en una comunidad. El año pasado presentaron un trabajo de grado relacionado con el tema de ahorro eficiente del agua, ¿cierto? Crear un sistema inteligente para el ahorro eficiente del agua en un barrio. Entonces, eso es una investigación aplicada porque desarrolla procesos y productos tecnológicos para solucionar problemáticas concretas, ¿cierto? Investigación adaptativa es la adaptación de conocimiento o tecnología ya existente para ser adoptada por los beneficiarios finales. Hay una discusión en pleno año 2020. ¿Será que todo ya está inventado? ¿Será que lo que simplemente hacemos es adaptaciones? Por ejemplo, el celular adaptó la tecnología de la cámara y de la fotografía. Eso es una investigación adaptativa, eso es una tecnología adaptativa. El celular adaptó, por ejemplo, la mensajería de texto de los beepers. Eso es una investigación adaptativa. Los videojuegos adaptaron viejas tecnologías, por ejemplo, de captura de movimiento. Ustedes que saben de esa parte tecnológica, ¿no? Eso es una investigación adaptativa. Cuando aparece un nuevo Windows, un nuevo sistema operativo, son adaptaciones tecnológicas que parten de investigaciones adaptativas donde ya algo está hecho, está creado, pero básicamente se reformula, pero básicamente se le coloca un plus, se le coloca un valor agregado. Miren, por ejemplo, ahorita se está hablando mucho de la domótica, de cómo en las casas todo está siendo inteligente, las neveras, los televisores, uno programa a través de un parlante o programa a través de sus aplicaciones cuánto tiene de alimentos una nevera, cuándo encender una lavadora, ¿cierto? La domótica, que es toda esa sistematización de la vivienda como tal, eso es una adaptación, es decir, estamos adaptando la tecnología celular a encender un bombillo, por ejemplo, a aprender un televisor. ¿Listo? Entonces, esas son metodologías y son investigaciones de carácter adaptativo, donde se coge lo que ya existe, básicamente para mejorarlo y para brindar nuevas soluciones y nuevos procesos de innovación. ¿Listo? Esta gráfica, digamos, básicamente presenta otros métodos o presenta pues como otras formas para considerar y para tener en cuenta dentro de los procesos investigativos. ¿Qué hay que tener en cuenta en un proceso investigativo? Las variables. Y una variable es un factor que puede incidir dentro de mi desarrollo de un proyecto. Una variable, ¿cuál puede ser? Los recursos. ¿Cuenta usted con los recursos suficientes para ejecutar un proyecto? ¿Cuenta usted con el tiempo suficiente para ejecutar un proyecto? Los recursos son variables muy importantes que debemos considerar, ¿no? Grupos de control son aquellas personas o grupos focales con los cuales yo puedo hacer una intervención, o puede ser un grupo de personas que está teniendo un problema y yo hago un proyecto y una investigación para resolvérselo. Esos son los grupos focales o los grupos de control que me van a demostrar a mí el mejoramiento o no de un proceso. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es lo que resume esta gráfica, ¿no? Tener en cuenta variables y potencialmente esos grupos de personas con los cuales nosotros estamos haciendo los experimentos y las investigaciones. Otros tipos de investigación que existen también y que están aquí dentro de este documento, ¿cierto? Investigación experimental. En este método existe un grupo de sujetos a los cuales se realiza una prueba. Pues, por ejemplo, cogen un grupo, antes de que se me olvide, hay una película que se llama El Experimento, se la pueden ver, es una película alemana, y el experimento sucede en una cárcel, ¿no? Y en esa cárcel colocan a personas del común y les ubican roles, entonces están los carceleros y están los presos, y a partir de allí hay una medición de variables, y a partir de allí hay una medición de comportamientos, ¿no? Y en esa cárcel hay una problemática a partir de eso, de esa experimentación que se hace con estímulos y con respuestas humanas a seres humanos, a esos grupos de control. Entonces, eso también puede ser una investigación con sujetos, ¿no? Con sujetos a los cuales se les puede hacer las mediciones de unas variables, se pueden hacer grupos de control, se pueden medir las causas y los efectos de sus comportamientos y demás. Entonces, ese es otro tipo, ese es otro enfoque. Listo, investigación experimental. Como decía aquí, en este método existe un grupo de sujetos a los cuales se realiza una prueba de medición de la variable dependiente, pero los tratamientos de la variable independiente no fueron manipulados o controlados por el investigador. ¿Qué quiere decir esto? Una investigación experimental es que se toman los datos tal cual son y las variables no se manipulan. Se toman los comportamientos tal cual son del fenómeno estudiado. No se manipula ni con una prueba, ni con un químico, ni con absolutamente nada. No se manipula, simplemente eso lo hace no experimental. Porque el investigador no manipula el ambiente ni nada. Pensemos en esto, es como coger a un grupo focal y lo llevamos a la selva. ¿Qué pasa con ellos en el bosque? ¿Qué pasa con ellos en la selva?
no es experimental en la medida de que no manipulamos ninguna variable. Compórtese como en un reality, bueno, claro que es que en un reality show sí es experimental el asunto, porque en un reality show televisivo ustedes saben que hay un guión, hay una manipulación con pruebas y demás, pero en una investigación no experimental es cuando dejamos al libre albedrío en la naturaleza al objeto en cuestión y que se comporte tal cual es, sin ninguna mediación y sin ningún tipo de manipulación. Eso es no experimental. Y aquí también hay otros tipos de investigación que nos ponen los autores, ¿no? Exploratorios, se identifican variables relevantes en un sistema cuando uno explora posibles resultados, cuando uno explora posibles respuestas, cuando uno explora posibles soluciones a una problemática. Eso es una exploración. Imaginémonos nosotros como exploradores buscando y cuestionando preguntas, buscando y cuestionando datos, cifras y demás. Explorar básicamente es cuestionar y preguntar. Descriptiva, básicamente donde se hace una medición de variables, donde se hace una descripción de cantidades y cualidades de un fenómeno en cuestión. Una investigación descriptiva cuenta cómo es el fenómeno, básicamente, cuenta qué lo compone, ¿cierto? Cuando ustedes dicen, voy a crear un software, una cosa es crear el software y que funcione, y otra cosa es describir la propuesta del software con sus características y sus variables relevantes. Entonces, eso hace parte de ese tipo de investigación, ¿no? Una investigación correlacional es cuando asociamos diferentes variables. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre la pobreza y el desempleo? Eso es una investigación correlacional. Una investigación correlacional es qué relación hay entre el miedo y un virus, ¿cierto? Una investigación correlacional tiene que ver con relacionar la variable sembrar y clima, ¿cierto? Entonces uno coge diferentes variables, las analiza, ¿cierto? Las asocia y a partir de allí pues sale una suerte de conceptos, ¿listo? Causal, una investigación causal mide las causas y los efectos de un fenómeno determinado. Entonces una investigación causal, ¿cuáles son las causas y los efectos del desempleo en Pereira? ¿Cuáles son las causas y los efectos del confinamiento en Colombia, de la cuarentena? ¿Cuáles son las causas y los efectos de la corrupción? Eso es una investigación de carácter causal, ¿cierto? Y también hay otro tipo de investigaciones que miden tendencias, por ejemplo, eso se llama la prospectiva, ¿no? Que uno dice, venga, la tendencia económica del dólar es que crezca o que baje, eso es una investigación. La tendencia de la pobreza en Colombia es que suba o baje. La tendencia de los índices de competitividad de Colombia en materia de producción agrícola, ¿suben o bajan? Entonces también hay investigaciones que miden tendencias, que miden proyecciones, teniendo en cuenta un montón de variables, teniendo en cuenta un montón de, digámoslo así, personas, estadísticas y datos para proyectar una posible conclusión o un posible resultado en cierta dimensión, ¿no? Otro tipo de investigación es cuando cogemos esos grupos de control, ¿cierto? Esos experimentos con estas personas y empezamos a medir qué pasa con esta gente. Mire, la evolución de grupos se maneja mucho en los procesos educativos. Cuando uno investiga, por ejemplo, un estudiante en el primer, digamos, de un colegio, en los primeros meses qué nota saca, luego cómo va evolucionando su rendimiento académico, ¿cierto? Eso es una evolución de grupo, donde cogemos caso a caso, estudiante a estudiante, y miramos cuál es su evolución en términos educativos, en términos académicos. Y esto se puede hacer con cualquier grupo de control. Si usted va a una empresa y dice, bueno, en esta empresa la problemática es que no se pueden comunicar, no tienen canales de comunicación, usted le desarrolló un software, una aplicación para que se conecten por ahí y conversen y se comunican y hagan trabajo en equipo. Entonces usted la inició en enero, la aplicación, y va a empezar a medir mes a mes cómo es el uso de esa aplicación, cómo se comunican las personas o qué resultado ha tenido esa intervención con esa evolución de grupo, ¿cierto? Un panel, pues básicamente se sigue la variación temporal de un mismo grupo que puede estar conformado por miembros de diferentes cohortes. Un panel es cuando usted, digamos, en un universo de personas grande, usted selecciona personas, usted selecciona líderes de opinión, usted selecciona una muestra. Básicamente los paneles son muestreos. Lo que hacen, por ejemplo, ahorita que está muy de moda las encuestas de la imagen favorable del presidente, de los alcaldes y demás, es que seleccionan grupos o paneles, ¿cierto? Pueden ser de expertos o pueden ser de grupos poblacionales más pequeños y allí sacan la información, ¿cierto? Por ejemplo, la muestra poblacional, que si no estoy mal, de la encuesta que realizaron sobre la alcaldesa de Bogotá fue sobre 400 personas, ¿cierto? De una ciudad que tiene millones de habitantes, ¿no? Entonces, esos son los paneles, esos son los muestreos, ¿listo?
Y las investigaciones experimentales, básicamente aquí manipulamos variables. Aquí es cuando nos metemos en un laboratorio, aquí es cuando vemos a esos doctores estilo Einstein, ¿cierto? En sus batas, manipulando variables, reactivos químicos, manipulando elementos para que la fórmula le dé, ¿cierto? Las investigaciones experimentales deben estar hoy a la orden del día para llegar a una vacuna, para llegar a un tratamiento, ¿no? Entonces, esas investigaciones experimentales, pues básicamente cumplen unas fases, ¿no? Pre-experimental, no existe un grupo de control. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a utilizar el caso de la vacuna del COVID-19. En este momento pueden estar mezclando químicos, pueden estar mezclando elementos, pueden estar sacando muestras de sangre, pueden estar sacando fórmulas, pero sin tener grupos de control todavía, sin vacunar, digamos, una persona, sin vacunar un grupo de control, no, simplemente están haciendo la fórmula, digamos, eso es lo experimental, estamos experimentando la fórmula de esa vacuna. Cuasi experimental, entonces listo, ya tenemos una potencial vacuna. Ahora sí necesitamos un grupo de control. Ahora sí necesitamos inyectar a alguien para ver qué pasa con esa persona, experimentar con esas personas a ver qué es lo que puede suceder, si la vacuna funciona o no funciona. Entonces, pre-experimental sería el desarrollo de fórmulas, experimentos. Cuasi experimental, tenemos el experimento, tenemos la fórmula y la aplicamos a un grupo de control, sean en animales, sean en personas y demás. Y tercero, experimental o pura. Entonces aquí es donde básicamente ya tenemos la vacuna, ya se la aplicamos a un grupo de control y ya la podemos escalar. Ya la podemos escalar a otros grupos de control, a otras personas, a otros sujetos, ¿cierto? A sujetos, se sacan ya muestreos un poco más grandes para probar la validez efectivamente de esa vacuna o no. Casi que aquí en lo experimental hay como tres momentos. Se experimentan fórmulas, se aplican las fórmulas a ciertos grupos de control y luego se expanden para comprobar la validez de esa vacuna, ese experimento en el ejemplo que les estoy citando. ¿Listo? Básicamente, aquí hay como unas clasificaciones, pero esto, digamos, resume un poco lo que abordamos y lo que ustedes ya presentaron en los mapas conceptuales. Básicamente, este es el resumen un poco de los tipos de investigación de este primer documento que abordamos en la lección de hace un mes, si no estoy mal. Este se los dejé hace un mes, hace unos 30 días. ¿Algún comentario sobre esta explicación? ¿Algo que quieran compartir para seguirles explicando ya y meternos un poquito con el tema de la investigación cualitativa? Que aprovecharía ahí para explicar lo de la novela de los asesinatos de la Rue Morgue. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe, puede Okay. continuar. Muy bien. Entonces, siguiendo con el desarrollo de las sesiones de trabajo, entonces ese día yo les había colocado a ustedes la lectura que acabamos pues como de repasar. En la segunda actividad les mandé un documento, un cuadro comparativo con tipos de investigación que básicamente resume un poco lo que yo acabé de hablar acá, ¿cierto? Digamos que fue en la actividad del 3 de abril, allí también les mandé un cuadro comparativo con tipos de investigación, luego participamos en un foro que también tuve la posibilidad de revisar y de retroalimentar e hicieron un mapa conceptual. Debo decir que hicieron unos mapas conceptuales muy completos, apegados a la lectura y a los materiales, eso está muy bien y pueden ser muy dinámicos. Esos mapas conceptuales nos van a servir incluso como teoría, como insumo para la clase, ¿no? Porque resumieron muy bien todo lo que fue la lectura de ese documento que propusimos. ¿Listo? Y luego pasamos cogimos de todos esos tipos de investigación, cogimos uno, que fue la investigación cualitativa. ¿Listo? Allí les puse un video, ¿cierto? Como una especie de infografía, como una especie de infografía animada, ¿cierto? Luego les pedí en la lectura o escuchar el libro de los asesinatos de la calle Morgue. Y finalmente, pues hicimos el taller de evaluación, perdón, de evaluación no, de investigación cualitativa. ¿Listo? Entonces, regálenme un segundito, yo les comparto pantalla nuevamente. Ya les comparto pantalla. Vamos a hacerlo acá.
Segundito. Listo. Listo, muy bien. Esto lo vamos a hacer aquí así, como si este fuera nuestro tablero para sacar algunas ideas. De todos esos tipos de investigación, vamos a analizar 3 tipos de investigación. Listo. La investigación cualitativa, la investigación cuantitativa y la investigación mixta, que es la que mezcla ambos métodos, el cuanti y el cualitativo. Listo. Algunas ideas sobre investigación cualitativa. Primera idea que quiero que ustedes tengan allí y para los fines de la grabación les va a quedar, y lo estoy haciendo acá como si fuera nuestro tablero. Una investigación cualitativa es aquella, ¿cierto?, que describe, ojo con esto, describe fenómenos sociales. Una investigación cualitativa describe fenómenos sociales, y aquí voy a aludir un poquito a la historia. Ustedes recordarán que en algún momento determinado en Europa hubo una crisis muy parecida a lo que estamos viviendo hoy, incluso más grande. Una crisis de enfermedades, de pobrezas, fiebre bubónica, peste bubónica, todo esto. La gente estaba quedando sin empleo, había una crisis en la sociedad como tal, ¿cierto? Entonces los métodos existentes de investigación cuantitativa no podían dar cuenta de esos fenómenos, no podían explicarlos. ¿Cómo explicar la relación entre infelicidad y pobreza? ¿Cómo explicar la relación entre enfermedad y crisis social o económica, ¿cierto? Entonces esas eran preguntas o variables que, digamos, las ciencias exactas aún no tenían, pues, como esa, ¿cómo decirlo? Como ese tino, como ese conocimiento o ese desarrollo para explicarlo. Y a partir de esa necesidad emergen las ciencias sociales, emergen las ciencias humanas, emergen los métodos cualitativos para hacer procesos de investigación. ¿Por qué? Porque ellos decían, venga, uno no puede medir el nivel de hambre de una persona, uno no puede medir el nivel de su crisis psicológica a partir de una peste, ¿no? Uno no puede simplemente decir, es que murieron 1000 personas, 2000, 2 millones, ¿no? En las ciencias humanas, entonces, se resalta el valor del ser humano, se resalta el valor de la sociedad. Entonces, a partir de eso, una de las metodologías fue la investigación cualitativa, en las cuales se describen fenómenos y se explican fenómenos de carácter social. Listo, se describen fenómenos sociales y se describe al ser humano. Para que tengan eso en cuenta aquí en este tablero virtual. Segundo aspecto de una investigación cualitativa, como su nombre lo indica, aborda cualidades. ¿Listo? ¿Qué es una cualidad? Muchachos, una cualidad es una característica que no se puede cuantificar por normas lógicas o por normas matemáticas o estadísticas. Digamos, no es que no se pueda. Pueden existir métodos de tabulación de información cualitativa, de hecho lo hay, pero aborda cualidades, aborda aspectos subjetivos del ser humano. Y al abordar cualidades, estamos hablando de esas cualidades antropológicas. La antropología es ese estudio del ser humano desde su historia, desde su esencia cultural, ¿cierto? Aborda cualidades antropológicas, económicas. La economía, la administración de empresas es una ciencia humana, una ciencia social. Antropológicas, psicológicas. También aborda las cualidades del ser humano. Éticas, esta palabra también es interesante. Morales. Todo eso tiene que ver con las cualidades que se pueden abordar dentro de una investigación cualitativa. ¿Listo? Eso es. Lo otro es que las investigaciones de carácter cualitativo se preguntan por los márgenes sociales. Esta palabra es bien interesante. Este concepto es bien interesante. ¿Qué son las márgenes sociales? Ustedes han leído libros, ¿no? Ustedes conocen cómo es un libro. Y ustedes han visto que en los libros tienen márgenes, ¿cierto? Vamos a utilizar un poquito de simbolismo. Pensemos en un libro con hojas. Esas hojas están escritas y esa escritura tiene unas márgenes, como un pedazo en blanco, ¿no? A los lados. El texto está como en la mitad y por todos los lados donde están las márgenes es en blanco. Eso es una margen social. La margen social tiene que ver con preguntarse, hacerse cuestionamientos, hacerse preguntas que son invisibles, hacer investigaciones que nadie ha hecho. Eso es ir a los márgenes sociales. Preguntas de investigación que se preguntan, valga la redundancia, por aquellos fenómenos, por aquellos cuestionamientos que nadie se hace, que aparentemente son evidentes, pero nadie se hace.
Eso es una investigación cualitativa. Entonces, Jean-Pierre Deloris, en el texto de investigación cualitativa, él nos dice, vea, una margen social es cuando usted se pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa con los barristas del Lobo Sur en Pereira? ¿Cuál es su concepto de realidad? ¿Cuál es su cosmogonía? ¿Cuáles son sus juicios, prejuicios, cultura y antropología? Es una margen social. Una margen social es preguntarse, pues venga, ¿qué pasa con los skateboards o esas tribus urbanas que están alrededor del estadio Hernán Ramírez Villegas, que en un momento practicaban deportes al aire libre y ahora ya no pueden? ¿Qué está pasando con, cierto, por su cabeza? ¿Cuál es su concepto de realidad ahorita? ¿Cuál es su situación económica y psicológica? Preguntarse por la margen social es preguntarse, venga, ¿cuál es el concepto de realidad de los gamers? No sé si ustedes saben, por ejemplo, que ahorita la Liga Colombiana pues está parada, pero se inventaron la I-Liga, que eso lo tomaron de Europa. Entonces están jugando FIFA 20, los 20 equipos de la Liga Colombiana están jugando FIFA 20, entonces delegan a un representante por cada equipo y están jugando Play, y entonces los narradores comentan y relatan los partidos como si fueran verdad, ¿no? Como si estuviera pasando realmente. Es toda una simulación, ¿no? Eso es una mediación de carácter tecnológico, ustedes saben de eso. Pero eso es preguntarse por las márgenes sociales. Un gamer, alguien que practica fútbol de manera virtual, ¿cuál es su concepto de realidad? ¿Cuál es su concepto de verdad? Esos son las márgenes sociales que se describen en una investigación de carácter cualitativo, esos fenómenos que nadie se pregunta, pero que, hombre, hacen parte de la impredecibilidad de la construcción antropológica, ética y estética del ser humano. ¿Listo? Entonces, algunas ideas de la investigación cualitativa. 1, describe fenómenos sociales. 2, aborda cualidades antropológicas, económicas, psicológicas, éticas, morales, entre otras. Religiosas también e ideológicas. 3, se pregunta por las márgenes sociales, es decir, aquellas preguntas de investigación que nadie se formula, aquellos problemas que aparentemente son obvios o que no lo son, o que todavía no nos los han contado y que están por allá escondidos y ameritan ser investigados. Y 4, se apoya en la etnografía. En la etnografía. La etnografía es el estudio, y aquí cito Malinowski, ya Boas. La etnografía es básicamente el estudio de las culturas, de las costumbres, de la parte social del ser humano. Entonces aquí es cuando nos preguntamos por las comunidades, aquí es cuando nos preguntamos por los arquetipos, aquí es cuando nos preguntamos por las huellas, por la cultura, por la forma de hablar de las personas, por sus costumbres. Eso es la etnografía, cualidades que tienen que ver propiamente dicho con la sociedad. ¿Cuál es la etnografía en este momento que nos está determinando? Una etnografía basada en el miedo, en el temor de que nos vayamos a contagiar. ¿O estamos generando una costumbre de qué? De aislamiento, de no contacto social. Eso es el proceso etnográfico que estamos viviendo actualmente. Entonces, eso hace parte de las investigaciones cualitativas. Una investigación cualitativa que busca indicios, como el investigador Dupin, ¿recuerdan de la novela o Dupin, ¿no? El de la Rue Morgue. ¿Y qué son los indicios? Pequeñas unidades de información. Pequeñas unidades de información, pequeños rastros, está bacana esa palabra, rastros, que me van contando a mí una historia, que me van dando pequeños insumos, que me van a mí desenmarañando esa duda. Esos son indicios, pequeñas unidades de información que yo encuentro ¿dónde? En una entrevista. Pequeñas unidades de información que yo encuentro ¿dónde? Leyendo un libro. Pequeñas unidades de información que yo encuentro observando, preguntando. Allí están los indicios. Eso fue lo que hizo Dupin en la novela para desenmarañar el asesinato, porque aparentemente había sido un banquero y luego nos dimos cuenta de que fue un orangután que era de un marinero que se le escapó y bueno, pasó lo que pasó, ¿cierto? Entonces, esos son los indicios. Los indicios son el insumo básico de las investigaciones de carácter cualitativo. La herramienta predilecta de una investigación cualitativa, ¿cuál será? La entrevista. ¿Dupin hizo entrevistas en la novela? Estoy seguro que sí. ¿Preguntó? Estoy seguro que sí. Y básicamente la entrevista es una herramienta personal y subjetiva, una herramienta personal y subjetiva que, digamos, parte de un principio. ¿Cuál es? Preguntar, cuestionar. A partir de preguntas se buscan respuestas dentro de una entrevista, pero es una herramienta personal, no es tan masivo como una encuesta. Y es más bien subjetiva porque busca la opinión de la fuente de información. Busca su percepción. Y a veces la percepción
percepción. A veces los sentidos también nos juegan una mala pasada, porque uno cree que lo que ve es cierto, pero ¿quién nos garantiza a nosotros que lo que estamos viendo es verdadero, no? ¿Qué pasa con los espejismos? Cuando uno huele, esto lo hablé con los estudiantes ayer, como el ejemplo que tú dices, uno huele, entonces uno dice, uy, están haciendo frío, les mentiras que no frío, le están haciendo un sancocho, pero que le olor frío, no hay por qué. Pero es cierto, eso puede pasar también con los sentidos. Entonces, por eso es importante utilizar herramientas de preguntas, de entrevistas, de buscar también esos fuentes y esos indicios de la información. Entonces, básicamente, muchachos, eso es la investigación cualitativa. Eso es lo que nos decía ese texto que yo les puse acá. Es un video de investigación cualitativa, ¿cierto? Donde se exponían estas ideas relacionadas con ese tipo de fenómenos. Ahora bien, este tipo de investigaciones, como su nombre lo indica, es descriptiva. Descriptiva. ¿Qué quiere decir que sea descriptiva? Que enuncia las características variables y factores de un fenómeno. Y los interpreta. Es decir, hace un proceso de interpretación, genera significados. Ustedes van a investigar una tribu urbana o van a investigar a los gamers que están 5 o 6 horas pegados de un PlayStation o un Xbox. Entonces ustedes les preguntan, venga hermano, ¿cuál es su concepto de verdad? No, para mí mi verdad y mi creencia está en la pantalla, en lo que yo veo, en esa mediación y en esa representación 3D. Hay una película, El Origen, seguramente se la han visto. Hay una parte en esa película donde en los sueños es donde se vive, ¿cierto? Es una película relacionada con los hechos. Cuando se duermen los protagonistas, en el sueño es donde pasan las acciones. Y en un momento de la película hay un sitio donde hay mucha gente conectada durmiendo. Y le preguntan, pero esta gente duerme, no está en la realidad. Entonces la otra persona le dice, no, ¿quién le dice a usted que lo que ellos están viviendo ahí no es para ellos su realidad? Son unas preguntas casi que filosóficas que generan una serie de significados y interpretaciones dentro de la investigación cualitativa. ¿Listo? Entonces esto se los voy estas ideas que nos van a ayudar a reforzar un poquito todo ese concepto de este tipo de investigación. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar para ya explicar lo de la Rue Morgue? Muchachos, ¿todo claro? Ok. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a meter aquí a las preguntas del taller para que queden absolutamente claros, para que ustedes los tengan allí muy, muy presentes. ¿Listo? Ya les voy a compartir aquí pantalla. Listo. Yo creo que ahí ya Listo, muy bien. Entonces, la actividad número 3, la que les estoy proponiendo también sea complementaria para el segundo parcial. ¿Cuál es? Aquí yo digo que había plazo hasta ayer, pero no, ya saben que hay plazo hasta dentro de 8 días, el 8 de mayo. Quienes ya, ahí se dan cuenta ustedes que ya evaluó a 5 personas, quienes se sientan a gusto ya con la nota y eso, pues ya perfectamente ya cumplieron con la actividad, o si quieren mejorar según los comentarios que le hice, lo pueden hacer perfectamente. ¿Listo? Entonces, las preguntas son, y las paso a explicar. Pregunta número 1, ¿cuáles fueron los métodos investigativos que usó el inspector para solucionar el caso? ¿Cuál cree usted que fue el método que utilizó el investigador para solucionar el caso? Entonces, les voy ayudando. El método aquí predilecto es el método cualitativo. Porque el hombre empezó a hacer entrevistas, porque buscó indicios, porque buscó características, porque buscó insumos, buscó evidencias y buscó pruebas. Lo que yo necesito es que ustedes me expliquen cómo hizo eso, ¿no? Ya no quiero pues profundizar más porque les soluciono el taller, pero sí les puedo decir que uno de los métodos que utilizó fue ese método cualitativo, buscando indicios, buscando hallazgos, buscando información, haciendo entrevistas y demás. Bueno, segunda pregunta, ¿qué relación existe entre la investigación cualitativa y la resolución del crimen en la obra? 3 tesis, les voy a ayudar ahí con 3 relaciones. Primera, indicios. Segundo, entrevistas. Tercero, procesos de observación. La investigación cualitativa observa y observa muy bien. ¿Listo? Y si ustedes se dieron cuenta en la novela, Dupin era un gran observador y utilizaba mucho el método deductivo para hilar esos indicios. ¿Listo?
Tercera pregunta, ¿cuál es la importancia de ir a las fuentes de información para investigar según la historia? Y les ayudo. Ojo, los sentidos, ¿no? No hay que creerle 100% a los sentidos porque estos nos pueden engañar. Entonces, por ende, hay que comprobar la información y para eso vamos a las fuentes. Ir a las fuentes es ir ¿a dónde? Al origen de la información. Entonces, por ahí va la relación, por ahí va la importancia del uso de las fuentes de información. ¿Listo? Cuarto, en la cuarta pregunta, sí, digamos, ¿qué les pido yo? Según la novela, hagan el listado de todos los personajes que sean importantes allí, el listado de los personajes, y describan cada personaje, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su rol? Una síntesis muy concreta. De hecho, en los trabajos que me presentaron hoy hicieron una síntesis muy bacana, muy bien hechas. Entonces, Dupin, ¿quién era Dupin? El investigador, ¿y qué rol cumplió él? ¿Cierto? El orangután, ¿qué rol cumplió él? Los cadáveres de las asesinadas, ¿cierto? Entonces, simplemente un listado y que me expliquen qué rol cumplieron dentro de toda esta historia. Bueno, y finalmente, ¿cómo se aplica el proceso deductivo y la investigación en la resolución del crimen? ¿Listo? Proceso deductivo. Entonces, aquí les dejé una definición. El razonamiento deductivo es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Una deducción es partir de lo general a lo particular. En la novela, lo general es que hubo un asesinato. Lo particular, ¿quién lo hizo? Entonces, para llegar a ese quién lo hizo, necesitamos ¿qué? Premisas, necesitamos evidencias. Eso es un proceso deductivo. Partimos de un problema general para llegar a una respuesta de carácter particular. ¿Listo? Por ejemplo, el famoso silogismo, y ustedes sí que saben eso de la lógica deductiva. El silogismo es una estrategia argumentativa para llegar a verdades y a conclusiones, que parte de dos premisas para llegar a una conclusión. Ejemplo, la Tierra es un planeta, premisa 1. Premisa 2, todos los planetas son redondos. Conclusión, la Tierra es redonda. Eso es un silogismo, eso es un razonamiento deductivo. Otro silogismo, Juan es humano, todos los humanos son mortales, por lo tanto Juan es mortal, es un silogismo, ¿cierto? Entonces eso es deducción, eso es un proceso lógico de razonamiento y eso lo utilizó Dupin en los asesinatos de la Rue Morgue. ¿Cómo lo utilizó? Entonces aquí yo quiero que ustedes me respondan eso y doy algunas pistas. Uno, él partió de algunos indicios y esos indicios le ayudaron a llegar a una verdad. Dos, observó, empezó a sacar ideas, conclusiones de sus observaciones. ¿Cuáles? Quiero que las ubiquen allí. ¿Listo? Eso es entonces un poco el taller que ustedes me van a entregar y que nos ayuda entonces a comprender el concepto que les acabo de explicar de investigación cualitativa. Preguntas. ¿Ya quedó claro? ¿Cómo la ven? Los escucho. Preguntas, comentarios, ¿todo claro? Pues sí, profe, ya más claro que lo que hay que hacer. La verdad, pues tampoco tenía como muy... Sí estaba leyendo y leía, pero pues no tenía como claro qué era lo que tenía que sacar de ahí. Pero entonces sí, ya, más entendible. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ir cerrando entonces. Vuelvo a mostrar mi pantalla. Acá. Entonces, conclusiones del día o de la noche. 1, los temas que nos hacen falta. Bueno. 2, vamos a tener un espacio todos los viernes a las 8 para profundizar en los conceptos que vamos a revisar. Es opcional, insisto, no es que eso sea una obligación para nada. No, yo por eso grabo y le subo al YouTube el link para que ustedes lo tengan en la plataforma y lo puedan revisar cuando quieran. Listo, es simplemente opcional, esa reunión de cada 8 días. Bueno. 3, el parcial. El parcial entonces lo definimos así. Primera parte del parcial, el mapa conceptual que ya me entregaron, ya tienen una nota. Y segundo, hasta el 8 de mayo, la entrega de los asesinatos de la Rue Morgue, con la posibilidad de corregir quienes ya me han entregado o de presentar quienes no lo han hecho. ¿Listo? Para finalizar, les voy a pedir acá 10 minuticos. Este temita
que nos va a ayudar entonces a adentrarnos en el otro tipo de investigación que vamos a abordar, que es la investigación cuantitativa. ¿Listo? Tengamos en cuenta estas definiciones. 1. La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. ¿Listo? Digamos que hay una semejanza con la investigación cualitativa, porque la cualitativa también va a diversas fuentes, porque la cualitativa utiliza la observación, porque la cualitativa utiliza la entrevista. ¿Listo? Entonces aquí hay una similitud de métodos cuantitativos porque también va a recopilar y analizar información. La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas para obtener resultados. Y aquí ya viene la primera gran diferencia. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa se permite observar los fenómenos, que el investigador vaya al territorio, observe los fenómenos, que el investigador vaya al lugar de los hechos y haga un proceso de observación, tome nota en un diario de campo, pregunte a través de una entrevista. La cuantitativa no. La cuantitativa se sustenta en la estadística y en las matemáticas para llegar a los resultados. La cuantitativa mide los fenómenos de manera matemática, mide los fenómenos de manera lógica. ¿Listo? Esa es ya la primera diferencia. La cualitativa observa, la cuantitativa mide desde la estadística los resultados, los fenómenos. La investigación cuantitativa, también conocida como metodología cuantitativa, es un modelo de investigación basado en el paradigma positivista. Ya les voy a explicar qué es eso, cuyo propósito es hallar leyes generales que se apliquen, que expliquen, la naturaleza de su objeto de estudio a partir de la observación, la comprobación y la experiencia. Es decir, este paradigma, esta investigación cuantitativa no se queda solo en la observación, como si lo hace la cualitativa, no. La observación hay que comprobarla, hay que experimentarla, hay que añadirle un método científico. ¿Listo? Eso lo hace la investigación cuantitativa. Se sustentan métodos científicos para verificar sus hipótesis, para verificar sus resultados, para verificar esos fenómenos. ¿Listo? Aquí ya hay dos diferencias marcadas. En esta gráfica les explico eso del paradigma positivista en términos de la investigación cuantitativa. Básicamente este paradigma nos dice que hay un observador, y ese observador o ese investigador está por fuera de ese problema, no se unta del problema, no se unta de esa variable, no se unta de esa problemática o de ese fenómeno. Y lo mide estadísticamente. Listo, aquí a mano izquierda ustedes se dan cuenta que hay un observador investigador que hace una medición estadística sobre un problema, pero está fuera. En la investigación cualitativa nos tenemos que meter en el problema. En la investigación cualitativa nos tenemos que meter en la comunidad. En la investigación cualitativa tenemos que estar allí en el lugar de los hechos. En este paradigma no nos untamos de esa realidad, no nos untamos de la problemática, lo analizamos casi como un tercero y hacemos una medición estadística de esa problemática. ¿Cómo la medimos? La medimos con variables cuantitativas. Variables cuantitativas, porcentajes, ¿cierto? Número de personas, la edad, estrato, todos son variables cuantitativas. Utilizamos la estadística, que la varianza, que el promedio, ¿cierto? Que el margen de error, la encuesta. Y a partir de allí expresamos modelos matemáticos para la toma de decisiones. Eso se utiliza mucho ahorita en ciencias. Hay modelos matemáticos seguramente haciendo proyecciones de cuándo puede acabarse la epidemia o de cuántos casos en promedio van saliendo diariamente. Es un modelo matemático, ¿listo? El paradigma positivista entiende que la realidad se debe medir y se debe valorar en términos matemáticos, se debe comprobar a través de métodos científicos, ¿listo? Es decir, que en la realidad podemos encontrar relaciones entre causas y efectos, estímulos y respuestas, pero sustentados en evidencias. ¿Qué quiere decir eso? Una evidencia es todo aquel dato que me demuestre que ese hecho es verdadero, que ese hecho es justificado, que ese hecho es real. Listo, ahorita todo es con evidencias, ¿no? Entonces, básicamente es un paradigma positivista, medir la realidad a través de factores estadísticos y de no inmiscuirse y de no relacionarse tanto con el problema de investigación. ¿Listo? Características, para ir cerrando. 5 características. Establece una distancia entre el sujeto y el objeto de estudio, ya lo dijimos. O sea, aquí el investigador, aquí el que hace el experimento, simplemente lo puede manipular, simplemente conoce el problema, pero no se inmiscuye con él, pero no presta su parte emocional sobre el objeto de estudio, ni sus sentimientos, ni nada de eso, no. Trata de ser muy objetivo en la relación con el objeto de estudio. Mientras que un investigador de carácter social sí puede convivir con la comunidad que estudia, en una investigación cuantitativa no, hay que manejar una distancia en ese objeto de estudio. Segundo,
Siempre hay una hipótesis que comprobar, y recuerden ustedes en el método científico hay dos posibilidades de la hipótesis, que sea verdadera o que sea falsa, no hay más, no hay más. Las hipótesis se derivan de otras teorías, las hipótesis se derivan de las creencias, las hipótesis se derivan de una problemática, pero la única, o las dos únicas respuestas son falsa o verdadera, ¿cierto? O falso, ¿listo? Eso también hace parte de las características de este tipo de investigación que vamos en la próxima clase a profundizar. Diseña y aplica instrumentos de medición. ¿Cuál es una encuesta? Encuestas, por ejemplo, sistematización de variables a través de la estadística, hacer experimentos, muestreos aleatorios, cuestionarios cerrados, etcétera, etcétera. Esos son los instrumentos básicamente que utilizan este tipo de investigaciones. Cuarto, su objetivo es hallar leyes generales que explican los fenómenos estudiados. ¿Qué quiere decir esto? Una investigación cuantitativa, cuando llega a un resultado, ese resultado se aplica a muchas cosas. Es como un proceso de ya aquí de inducción, de partir de una particularidad para llegar a una generalidad. Entonces, digamos, en una investigación, esta es la ley de Newton, ta, la ley de la termodinámica, ta, y esas leyes se aplican a conceptos generales. La ley de la atracción, la ley de la gravedad, esas leyes a través de métodos estadísticos y cuantitativos se generalizan a otros fenómenos estudiados. ¿Listo? Su procedimiento es deductivo. ¿Qué quiere decir eso? De la hipótesis se pasa a la experimentación, a la recolección de variables, al procesamiento para llegar a una teoría, para llegar a una conclusión. Puro método científico de René Descartes, que ustedes saben que hay 4 pasos: problema, hipótesis, verificación y conclusión. Básicamente eso es un proceso deductivo en términos generales de este tipo de investigación cuantitativa. Lo voy a dejar hasta acá. Esto vamos a profundizarlo en la próxima sesión de trabajo para ya no atiborrarlos de tanta información. Preguntas, muchachos, comentarios, sugerencias, varios. Profe, pues a manera personal, yo considero que este tipo de encuentros antes de la clase como que nos permitirían tener mayor claridad sobre los temas que vamos a tratar. Pues no me parece, como decía inicialmente usted, que poco pedagógico, sino que realmente pues creo que se vuelve necesario, porque yo creo que esta materia de por sí es como muy ladrilluda. Entonces, a mí la verdad me gustaría que cada sesión de clase que tengamos, pues usted esté como haciendo una parte, o sea, nos esté mostrando de forma inicial el tema que vamos a tratar, como para que no nos coja como tan en el aire. Ok, perfecto, sí, concuerdo, y eso es lo que vamos a hacer en el resto de las clases que nos hacen falta, y por eso también abrir espacio opcional, para vernos dentro de 8 días. Totalmente de acuerdo. ¿Otras dudas, comentarios? Muy bien. ¿Cómo quedamos entonces? Recuerden, 8 de mayo, entrega de ese trabajo de los asesinatos de la Rue Morgue, quienes hacen falta, quienes quieran corregir también. Voy a activar un módulo allí en la Q10 que se llame entrega segundo momento. No, eso ya lo tenemos activado en las actividades que era para el día de ayer. Más bien voy a actualizar y voy a dar 8 días más de plazo para eso, y me lo siguen entregando por ahí ese trabajo, donde ustedes ya saben dónde está en la lección de... Aquí la voy a decir específicamente para que no nos... La actividad 3, casi 17 de abril, listo. Ahí me lo siguen entregando y eso yo lo reviso para que sea entonces el parcial y no tener que abrir pues como otro espacio para ese trabajo, listo. Y entonces nos veríamos dentro de 8 días, los que puedan, para continuar un poquito la explicación de estos tipos de investigación. Voy a profundizar en varios tipos de investigación para tener un panorama más general. En 15 días retomamos investigación cuantitativa, la segunda parte, para ya con ejemplos concretos y demás, y ya vamos a ir entonces pensando en lo que tiene que ver con la tercera entrega o el corte final. ¿Listo? Si no hay ninguna duda, si no hay ningún comentario, un placer, muchachos, nos estamos hablando. Gracias por el espacio, gracias por el encuentro, por sus valiosas sugerencias, y estamos muy atentos. Cualquier duda, cualquier circunstancia, por favor, no duden en escribir. Si no tienen mi correo, ya se los pongo nuevamente en la plataforma, que creo que ya lo dejé ahí, pero yo vuelvo a colocarlo.
para que me estén escribiendo para cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto estamos atentos a solucionar. Listo. Que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana, un feliz día del trabajo y estamos en contacto. Listo. Un abrazo, Igualmente, muchachos. profe, muchas gracias. Gracias, profe. Profe, muchas gracias y pues menos mal que ahorita sí nos va a acompañar un poquito porque